Bueno, quiero en primer lugar y muy especialmente agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me complace mucho ver algunas caras conocidas, algunas otras conocidas voces, porque no los conocía personalmente. Y un poco lo que queremos aquí compartir con ustedes es en un diálogo poderles contar cuáles son como las grandes líneas de lo que hemos creído conveniente trabajar desde esta cartera, y de la misma manera que pudieran conocer de viva voz de los viceministros, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, y el viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, algunos de los retos que están en cada uno de sus respectivos frentes. Quizá me falta para esta conversación el viceministro de Turismo, que va a ser el doctor Juan Pablo Franqui. Ya esto ha sido anunciado varias veces por mí, por el presidente, así que ya no es una noticia nueva. Hasta tanto él no se posesione, pues no nos acompaña, pero seguramente será esto en un par de semanas. Y yo quiero, antes de entrar a los detalles de las propuestas, tratar de ilustrar como el origen de las reflexiones que hemos venido haciendo como equipo. Y yo quiero arrancar de pronto con el sueño sobre el cual yo fui conformando este equipo de trabajo. Y el sueño también explica la razón por la cual cuando me llama el presidente de la República, el doctor Iván Duque, acepto esta responsabilidad. Y es importante decirlo. En esto quizá acudo al principito, dicen que lo esencial es invisible a los ojos y que solamente se habla de ello desde el corazón. Desde el corazón les cuento cuáles han sido como los 3 grandes sueños que yo he tenido en relación con esta dinámica empresarial. La primera de ellas es ¿cómo podemos lograr recuperar el heroísmo o la importancia de lo que significa ser empresario? Esto es importante para mí porque creo que el empresariado cumple un papel protagónico para una nación en la medida en la cual es capaz de generar crecimiento, genera oportunidades de empleo, genera riqueza, genera dinámica de prosperidad. El segundo sueño es cómo construir una sociedad más incluyente, y una sociedad más incluyente significa empleo también. Significa capacidad de generación de más ingresos, significa construcción de equidad. Y el tercer sueño, pues es un sueño permanente, creo que de todos aquellos que nos vinculamos al servicio de lo público, y es construir una cultura de integridad. Esos 3 sueños se resumen en el mensaje del presidente Duque: emprendimiento, legalidad y equidad. Y entonces cuando me hacen la pregunta sobre cuál es el rol central de esta cartera, yo tengo que poner de presente algo que posiblemente es nuevo para muchos de ustedes. Normalmente esta cartera, que es una cartera de comercio, industria y turismo, se simplifica en el ministro de Comercio y ahí termina la historia. Y yo quiero cambiar un poco esa concepción inicial. No solamente porque hay otros 2 sectores muy importantes, como la industria y el turismo, que aportan significativamente al Producto Interno Bruto del país, sino también porque creo que antes de hablar de industria, comercio y turismo, esta cartera cumple un rol adicional muy importante. Y ese rol adicional es el rol de trabajar por el tema del desarrollo productivo del país. Esto es importante ponerlo de presente, y es importante ponerlo de presente porque entre otras además ha sido una de las grandes preocupaciones de la ANDI. La ANDI incluso lo incluyó dentro de algunas de sus propuestas que presentó al Consejo Gremial y que también presentó al presidente de la República, y es cómo lograr hacer de este espacio, de esta cartera, una cartera que trabaje por el desarrollo productivo del país. Trabajar por el desarrollo productivo del país significa seguramente varias cosas. Una de ellas, ser interlocutor, ser promotor, ser articulador de propuestas que permitan que el país sea más productivo. Eso significa ser interlocutor, por ejemplo, respecto de otras carteras en costos asociados a los temas de energía, a los temas logísticos, a los temas tributarios para el empresariado. Significa también trabajar en temas asociados a cómo lograr una educación más pertinente para las necesidades del sector empresarial, y ahí tenemos que articularnos con la cartera de educación, con la tarea que realiza el SENA, con los temas de seguridad jurídica, y seguramente nos tendremos que articular con la cartera de justicia, la cartera del interior y similares, con los temas de infraestructura, y ahí tendríamos que articularnos con la cartera de transporte.
Pero ser también productivo significa llegar a la firma. Y una de las cuestiones centrales sobre las cuales vamos a trabajar desde ya, y ya venimos trabajando en esa dirección, es entrar al nivel de la firma. La productividad en un 65% se logra al interior de las firmas. Habrán dos propuestas en esa dirección, una que va a explicar, las dos las va a explicar el viceministro de Desarrollo Empresarial, que se llaman institutos de extensionismo, y la otra se llama fábricas de productividad, que son mecanismos a través de los cuales podemos llegar al nivel de la firma a trabajar en temas o preocupaciones que nos permitan ser más productivos. ¿Por qué hablar de productividad? Y con eso ya entro a continuación en el detalle de las acciones que vamos a desarrollar. Hay que hablar de productividad porque el país tiene un crecimiento potencial que se ha disminuido. Y el crecimiento potencial, para poder aumentar, necesita hacer el tránsito de lo que históricamente ha sido buena parte de la preocupación económica de este país, que es lo macroeconómico. Lo macroeconómico significa seguramente la inflación, tasas de interés, tasa de cambio y similares. Eso está muy bien, hay que trabajar en ese frente y seguir haciéndolo. Pero el tránsito que yo quiero hacer es pasar de lo macro a lo micro, y trabajar en lo micro significa trabajar justamente a nivel de firma en preocupaciones sobre cómo la firma puede mejorar sus habilidades gerenciales, cómo puede mejorar procesos, cómo puede contribuir a mejorar también en términos de productos, cómo puede mejorar sus canales de comercialización, cómo puede acercarse a ser exportadora, cómo puede mejorar, repito, eso que permite que sea esa firma más productiva. Esto es importante porque estudios recientes que se han desarrollado, McKinsey es un ejemplo de ello, demuestran que los países desarrollados 2/3 partes de su crecimiento dependían del aumento de factores productivos, de productividad, y 1/3 de aumento de factores productivos. En Colombia, 2/3 partes del crecimiento se explican en los últimos 15 años por aumento de factores productivos y 1/3 por productividad. Si yo reviso los factores productivos, la posibilidad de aumentar mucho más en productividad laboral se puede dar, pero es limitada. La posibilidad de aumentar la productividad del capital es muy limitada. Ya estamos en el 27% del Producto Interno Bruto de inversión y es muy difícil que el país aumente esa proporción. Puede seguir recibiendo inversión extranjera y debe hacerlo, pero no va a aumentar su productividad mucho más. La única forma de hacerlo, de crecer más, es aumentando los niveles de productividad del país. En esa dirección es donde quisiéramos trabajar en los 3 sectores, en el comercio, en la industria y el turismo. Y pongo de presente toda esta historia simplemente para decirles, esa es quizá la primera gestión sobre la cual este ministerio se va a enfocar. Lo segundo ya son cada una de las áreas que estamos manejando. El área de comercio. En el área de comercio ya me han oído y lo puedo repetir aquí también explícitamente. En el área de comercio lo que hemos creído conveniente es ser fieles al mandato por el cual fue elegido el presidente Iván Duque. El presidente Duque señaló explícitamente en varios de sus recorridos en la necesidad de conjugar el verbo aprovechar, quizá al cubo, aprovechar y aprovechar los tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio vigentes en el país, y ha sido enfático en esa dirección. El Viceministerio de Comercio Exterior tiene en cabeza de Laura la misión muy importante de identificar medios a través de los cuales se puedan aprovechar, y allí ella seguramente les contará sobre 2 trabajos en los cuales ya arrancó a dirigir sus esfuerzos. Uno, una mesa de facilitación de comercio, mesa que se había planeado pero no se había ejecutado, ella ya la ejecutó. Arranca entonces esta mesa de facilitación de comercio, en donde va a integrar actores que facilitan el comercio, llámese ICA, INVIMA, aduanas y similares, a través de los cuales se busca facilitar ese comercio internacional. Es una mesa permanente, también buscando que tenga contacto directo con el empresariado, porque buena parte de las preocupaciones se dan a nivel de firma, a nivel de empresa, y tiene que haber una mesa que permite y que facilite esos procesos. Y en segundo lugar, un espacio también permanente de aprovechamiento de tratados de libre comercio, que seguramente va a indicar varios caminos. Primero, identificación de oferta exportable. Segundo, ajuste de esa oferta exportable a algunas de las posibilidades en los tratados vigentes. Tercero, trabajo con el empresariado
para identificar si se necesitan estrategias de diplomacia sanitaria o técnica con algunos de esos países, que seguramente será así. Implica también ajustar esos canales de aprovechamiento de los tratados, implica de pronto algún acompañamiento de PTP o Impulsa para aprovechar esa capacidad exportadora, implica llegar a los mercados internacionales. Un poco, algunos ejemplos de eso fue los trabajos que se han venido realizando para que Colombia pudiera de nuevo acceder al mercado de carne en Chile, ese es un ejemplo, pero uno podría poner algunos otros ejemplos de agroexportación. Hay un programa vigente de agroexportador que se hace en conjunto con el Ministerio de Agricultura y que hay que seguir fortaleciendo porque ahí hay una gran oportunidad para aprovecharlo. El verbo es, repito, conjugado al cubo, aprovechar y aprovechar y aprovechar los tratados de libre comercio vigentes. En materia de industria, y esto es un resumen rápido, aunque ellos, repito, van a entrar con más detalle, de lo que se trata es contribuir a recuperar la aceleración del sector de industria. Creció de mejor forma que en el año inmediatamente anterior, en el último mes medido por parte del DANE, pero falta también mucho por hacer y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo importante en esto que hemos llamado elevación de la productividad, pero también en políticas sectoriales que permitan acompañar algunos sectores que creamos que son claves para acompañar y para promover. Un esfuerzo que es mancomunado de comercio e industria es de tratados de libre comercio. También hay que hacer o hay que aprovechar los mecanismos de defensa comercial y hay que agilizar los mecanismos de defensa comercial. Eso hace parte de lo que contemplan dichos tratados. Si se trata también de aprovechar esos tratados de libre comercio, hay que gestionar los tratados de libre comercio y hay que reunir las comisiones de administración con más frecuencia o por lo menos con la frecuencia que contemplan los mismos tratados, porque en esos espacios es donde existe mayor posibilidad de hacer este tipo de diplomacia técnica o sanitaria o comercial según el caso. Me parece que en el componente de industria también hay que hacer un esfuerzo especial con toda la cadena de micro, pequeñas y medianas empresas y ahí hay pues una serie de propuestas en esa dirección. Y en materia de turismo hago un paso rápido simplemente para decir, en materia de turismo yo sí quiero contribuir a que pensemos en grande en este sector. El presidente Duque lo ha señalado, este va a ser el nuevo petróleo para la economía colombiana. Hoy, en términos de valor agregado en el PIB, es del orden del 1.8% de valor agregado. Si queremos llegar al 3% por lo menos en el PIB, hay que hacer un esfuerzo primero para pensar en grande. Y pensar en grande significa seguramente atraer grandes capitales. Conecto turismo e industria para decir que uno de los esfuerzos va a ser rediseñar los mecanismos de atracción de inversión. Eso significa, entre otros temas, rediseñar, pero aprovechar eso que llamamos nuestro oasis de competitividad, que son la modalidad de zonas francas. Hay que rápidamente hacer la reglamentación de renovación del proyecto de zonas francas que tiene Colombia, de esas 112 zonas francas que tiene el país, y hay que hacerlo con el criterio naturalmente de animar a generar más inversión, más posibilidades de empleo y simultáneamente más capacidad para innovar al interior de estos oasis de competitividad que tiene hoy el país. Y hay que hacerlo también buscando abrir modelos similares para atraer grandes capitales. En turismo es muy importante, en industria también puede ser importante, en general en desarrollo empresarial puede ser muy importante, a través de los cuales podamos traer compañías ancla o inversiones ancla. Lo que ustedes vieron ayer de Amazon es simplemente un ejemplo de algo que se puede replicar y multiplicar para atraer inversiones ancla al país que generen altos niveles de empleo, nuevas posibilidades de inversión y oportunidades también para desarrollar la economía colombiana. Creo que también el presidente Iván Duque seguramente así lo dijo en su campaña y creo que vamos a cumplir con ese compromiso. Necesitamos dar una respuesta a la realidad de algunas regiones de este país que están viviendo situaciones difíciles. Una de ellas, por ejemplo, es el caso de la zona metropolitana de Cúcuta, en donde estamos enfrentando una realidad difícil como resultado del fenómeno migratorio, al cual hay que darle respuestas no solamente sociales, sino también respuestas desde el punto de vista de dinámica económica.
Hablando entonces del turismo, hay que pensar en grande, hay que atraer inversiones también en grande, hay que atraer nuevos inversionistas a este sector, y esos nuevos inversionistas hay que atraerlos a un sector en donde hay que seguir invirtiendo y desarrollando en términos de formalización. La formalización en este sector es una urgencia, entre otras además, porque es un sector que tiene una alta proporción de informalidad, y esa informalidad también se debe acompañar de una propuesta desde el punto de vista de calidad, de normas técnicas, de animar a los actores que tienen participación activa en el sector del turismo a que hagan sus procesos de certificación de calidad y que podamos avanzar también en esa dirección. La calidad también se asocia a continuar en la dinámica de mejorar el servicio en todo sentido, incluyendo asuntos como por ejemplo los días de turismo similares. Y desde el punto de vista estratégico, si ya están definidos los 12 corredores turísticos, hay que entrar a profundizar en esa definición. No es suficiente con tener 12 corredores turísticos relativamente identificados, algunos más o menos avanzados. Es indispensable, habiendo definido el corredor turístico, cuál es la apuesta estratégica de inversión, de acompañamiento a esas políticas para que realmente eso pueda continuar su nivel de desarrollo. Y de la mano de eso hay que profundizar en algunos productos que son estratégicos. Aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante y yo creo que eso vale la pena aprovecharlo en la identificación de productos, llamémoslos estratégicos, por la capacidad de generación de divisas en el sector. Llámense ese turismo natural de avistamiento de aves, turismo ecológico, algunos turismos de aventura, turismos de negocios, por ejemplo, o similares, que significan productos a través de los cuales podemos atraer una mayor capacidad de generación de ingresos. Esta es una, repito, mirada general. Yo no quiero entrar en el detalle porque he querido que los vices también sean protagonistas de esta tarea. Aquí el ministro tiene que ser un articulador de actores, y permítanme decir articulador de actores algo importante respecto de algo más. La articulación arranca en el ministerio. Nosotros tenemos que actuar articuladamente, no podemos hacer programas dispersos o que se repitan entre lo que hace, por ejemplo, PTP o lo que hace Impulsa o lo que hace el propio ministerio. Tenemos que articular muy bien la tarea para no repetir, pero también tenemos que articularnos muy bien como sector. Uno de los propósitos es que muy prontamente tendremos una planeación de sector, y por el sector estoy entendiendo todas las entidades adscritas y vinculadas a este sector, porque todas ellas cumplen un rol clave dentro de la cadena. Y por eso ustedes me oyeron también decir, hay que lograr un ajuste o una reforma importante a la forma como hacemos promoción de inversión o promoción turística, porque creo que la promoción es un instrumento clave para poder hacer el desarrollo de un sector como este. Tenemos que articular muy bien a Bancoldex en la dinámica de acompañar los propósitos centrales, en MIPYMES, en industria, en turismo, en la economía naranja o similares. Tenemos que lograr que ese Fondo Nacional de Garantías cumpla esa tarea tan importante que nos permite, por ejemplo, mejorar en términos de plazos o de tasas. Facilita la vida al empresario que acude al sistema financiero, sea vía Bancoldex o sea a través del sistema financiero normal. Necesitamos articular algo de lo cual muchos nunca hablan, pero es esencial: los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad es una forma a través de la cual yo puedo acceder a mercados internacionales, y ahí está el Instituto Nacional de Metrología, IONAC. Este es un instrumento a través del cual yo me puedo conectar con los mercados internacionales, y muchas veces pasan desapercibidos como si fueran la cenicienta del sector, y son actores claves en la construcción del sector. De hecho, estamos acompañando un COMPES de lo que se denomina una política nacional de laboratorios, que es un mecanismo a través del cual yo puedo entrar a mercados internacionales y puedo justamente facilitar el comercio internacional. Juegan un papel también central la superindustria y las supersociedades, porque con ellos garantizamos protección al consumidor por un lado, garantizamos también la garantía, o logramos generar una garantía para que no existan monopolios o situaciones monopólicas que puedan afectar la libre competencia, y eso es absolutamente central en la construcción de esta cartera. Entonces va a haber un gran esfuerzo también de articulación de los distintos sectores. Yo quisiera de pronto darle la palabra
a Laura, a Saúl, para que ellos les cuenten puntualmente las acciones que ya arrancaron. Nosotros hemos identificado 10 acciones puntuales, 10 acciones sobre las cuales estamos actuando puntualmente desde el inicio de la semana pasada, pero vale decir también que estas 10 acciones fueron compartidas con el señor presidente y todos los colegas ministros, y sobre estas 10 acciones venimos trabajando desde hace ya unas 3 o 4 semanas. A nosotros en el sector público, y eso los que venimos del sector privado estábamos un poco percudidos porque no sabíamos cómo era eso, cómo funcionaba. En el sector privado la planeación tiene que darse casi que en simultánea con la acción. En el sector privado uno puede arrancar, planear y después actuar. Aquí no hay tiempo para ello. Aquí hay que planear y actuar en simultánea, y de esa manera, o así lo hemos entendido. Dentro de los 10 compromisos, yo voy a explicar de pronto un par y les voy a dar la palabra a ellos para que expliquen el resto. Primer compromiso. El primer compromiso es un trabajo articulado con los empresarios y con las regiones. Si yo hablo de desarrollo productivo empresarial, si yo hablo de acompañar la iniciativa empresarial, eso tiene que ser al lado de los empresarios. Me verán con mucha frecuencia en distintas regiones del país dialogando con el empresariado. Tendremos para ese fin 2 espacios, uno que llamamos diálogos regionales empresariales, que lo estaremos realizando una vez cada semana, pueden ser en regiones o sectoriales, en donde estamos o estaremos en diálogo con, en el caso regional, comisiones regionales de competitividad, y quiero darle toda la fuerza a las comisiones regionales porque son el actor clave allí en la región, cámaras de comercio, gremios empresariales, la academia también de esas regiones, obviamente las autoridades locales que respondan por los temas económicos. Seguramente en algunos de esos espacios me acompañarán algunos otros colegas de gabinete. El ministro de Agricultura me va a acompañar al primer diálogo regional empresarial, que lo vamos a hacer en la ciudad de Ibagué. Fue un compromiso que adquirimos en Girardot porque habían varios actores del sector empresarial del Tolima, y creo que ahí pues era muy importante que pudiéramos estar la cartera de Agricultura y la cartera de Comercio, Industria y Turismo. Simultáneamente con eso le hemos propuesto al presidente que uno de esos talleres Construyendo País sea alrededor de lo que llamamos Colombia Productiva. Es una manera de recuperar eso que propuso el Sistema Nacional de Competitividad al crear un modelo. Dentro del modelo había un capítulo en donde se reúnen los gremios empresariales, los actores empresariales con todo el gabinete para hacerle una evaluación y un pulso a en qué vamos en materia competitiva, y en este caso qué vamos en materia productiva. Eso lo hemos llamado Colombia Productiva. Y queremos también, un poco recogiendo el modelo de Malasia, y ese es un compromiso del conformar lo que llamamos el Comité Consultivo de Desarrollo Empresarial. Es un grupo más pequeño, personas muy destacadas en los temas empresariales, para que abordemos temas particulares. Un tema particular puede ser facilitación de comercio, o puede ser el tema de la productividad, o pueden ser algunos temas mucho más específicos, el tema logístico, para tratar de encontrar respuestas a esas problemáticas. Eso significa presencia con el empresariado y eso significa presencia regional. Es el primer compromiso sobre el cual se construye esta cartera. Quiere decir que muy seguramente los días viernes no me verán en Bogotá, me verán por fuera de Bogotá. El ministro no va a dormir en Bogotá los días viernes, seguramente lo va a hacer en alguna otra región, y tendrá que hacerlo de tal manera que pueda volar rápidamente del viernes al sábado al taller Construyendo País, que será en un sitio totalmente distinto donde se hagan los diálogos regionales empresariales. Es una manera de hacer presencia en distintas regiones de este país. El segundo punto, el segundo compromiso. El segundo compromiso es el compromiso asociado a simplificar. Los empresarios reclaman a diario y a gritos la necesidad de seguir simplificando. Aquí se hizo un esfuerzo importante bajo el proyecto Menos Trámites Más Simples. Yo creo que ese es un proyecto valioso sobre el cual hay que construir, y ustedes ya me lo han oído en distintos escenarios. Esta cartera construye sobre lo construido.
cree que hay unos temas en donde hay que acelerar y profundizar, y cree que hay unos asuntos en donde hay que crear también. Pero principio central de actuación es construir sobre aquello que se ha construido. Y en esa dirección lo que creemos es que ese espacio puede ser muy valioso para acelerar el paso. Se identificaron ya 700 trámites, de los cuales se han venido trabajando sobre 190 y viene a continuación 500. Vamos a empezar a trabajar en la dirección de esos trámites y vamos a identificar un pareto. ¿Cuáles de esos trámites le pegan más al empresariado? Hay una primera aproximación de ellos que son barreras al emprendimiento o aquellos que afectan especialmente a sectores productivos locales. Hemos identificado ya rápidamente en esta semana 20 trámites, sobre esos ya empezamos a trabajar. La idea es simplificar, eliminar o automatizar según el caso. Segundo, acudiendo a una norma que existe en el país, tenemos ya en ciernes la revisión de 108 reglamentos técnicos. Vamos a empezar a hacer esa tarea de aquí al mes de diciembre, porque me parece que en eso también hay bastante por simplificar. Y de la misma manera le hemos propuesto al presidente de la República y estamos ya afinando el borrador de decreto y el borrador de un proyecto de ley para simplificación de regulaciones empresariales, lo que hemos llamado un proyecto de regulación de regulaciones, en donde primero identifiquemos qué es una buena regulación empresarial y con base en ese criterio se evaluarán por parte de todas las carteras, todas las regulaciones empresariales que tiene cada cartera en un periodo de tiempo definido versus ese modelo de regulación de regulaciones, para que a continuación de eso podamos hacer la eliminación o revisión de las regulaciones que sobren o que estén o que sean susceptibles de ser mejoradas. El mensaje central es simplificar en general los trámites, y yo creo que en esa simplificación de trámites la vice les va a compartir también lo que viene trabajando en la ventanilla única de comercio exterior. Y yo les cuento que en temas de ventanilla única empresarial, la propuesta es agilizar la llegada no solamente a Bogotá, sino en una primera etapa a 5 ciudades de Colombia y después a 10 ciudades de este país. Pero también, y ese es el mensaje que tiene el viceministro de Desarrollo Empresarial, lograr ampliar la cobertura de la ventanilla única empresarial, porque hoy en día recoge básicamente la creación de empresa y recoge también simultáneamente algunos temas de seguridad social. Hay que ampliar la dirección o la dinámica de esa ventanilla única empresarial. Esos son los 2 primeros compromisos, y ahora sí le doy la palabra a los 2 viceministros para que ellos cuenten los otros 8, o yo de pronto intervendré en algunos de ellos cuando se refieran al tema de turismo, para completar los 10 compromisos, y a partir de eso le abro el espacio a ustedes también para preguntas. Bueno, ministro, yo arrancaría con la campaña de aprovechamiento de los TLCs que el ministro ya ha mencionado. Nosotros tenemos en este momento, contamos con 16 acuerdos de comercio vigentes que nos dan acceso preferencial a un mercado de 1.500 millones de consumidores. Lo que pasa es que no basta, si bien esta es una herramienta fundamental, no basta con tener ese acceso preferencial, y tenemos que trabajar en potenciar las oportunidades que tenemos. Como mencionó el ministro, vamos a hacer una tarea en las regiones para validar los diagnósticos que hoy existen de sectores potenciales de acuerdo a las vocaciones productivas, a la estructura productiva de las regiones, y cruzado con la demanda internacional de estos socios comerciales y los mercados que hemos identificado como potenciales. A partir de esa identificación de productos y mercados específicos, vamos a trabajar planes de acción en unas mesas permanentes de trabajo con el sector empresarial para hacer esa tarea de admisibilidad sanitaria que tenemos pendiente por hacer. Una tarea, es clarísimo que ese tema está pendiente de hacer con Corea, por ejemplo, que es un tratado de libre comercio donde nos identificamos como ganadores en el sector agroindustrial, y falta una tarea por hacer en materia de admisibilidad. Esa es una sola de las tareas que hay que hacer en aprovechamiento. También hemos hablado de potenciar la exportación de servicios, donde identificamos ahí un gran potencial en servicios de salud, de software, de industrias audiovisuales, de las industrias creativas, y ahí encadenamos con la política del presidente de Economía Naranja. Ahí también hay una enorme oportunidad. Contamos en este caso con 11 acuerdos, no los 16 de comercio, pero sí con 11 acuerdos con los que tenemos capítulos de exportación de servicios.
También los temas de inversión extranjera, el aprovechamiento de las medidas y la utilización de los instrumentos de medidas de defensa comercial, en donde pues también son instrumentos que debemos usar y que se derivan de estos acuerdos, y tenemos que estar en la capacidad de hacer los estudios que garanticen que nuestro sector productivo pueda competir en condiciones leales con el comercio internacional. Yo agregaría un elemento adicional en tema de aprovechamiento, y es los encadenamientos productivos para insertarnos en las cadenas globales de valor. Hay unos mecanismos de acumulación de origen para acceder a estos mercados preferenciales con nuestros socios, con insumos de nuestros socios preferenciales que queremos explorar. Digamos, yo cerraría ahí la campaña de aprovechamiento de TLCs, reiterando que va a ser un trabajo que adelantaremos en regiones y con el sector productivo. Paso la palabra rápidamente a Saúl, porque sé que tienen que salir a las 10 para el DANE. Siempre es más importante la noticia del DANE que comercio, industria y turismo. Bueno, mucho gusto. No voy a hacer muchas introducciones por términos de tiempo. Voy a concretarme en consecuencia en dos de los aspectos en los que más queremos enfatizar. El primero de ellos tiene que ver con una línea muy directa que nos ha trazado el ministro de desarrollar un modelo de corto plazo para el aumento de la productividad. Porque para hablar de un cargo que él tenía en el pasado reciente, aquí estamos hablando de que el ministerio va a tener que asumir la rectoría de la productividad del país. Y efectivamente esta es la primera acción de fondo en la que queremos trabajar. El mensaje es muy claro: queremos mejorar la productividad de nuestras empresas directamente en la planta y en las regiones donde están localizadas. Y para eso él nos ha direccionado un concepto moderno que ya se está aplicando en otros países, particularmente en los países del sudeste asiático, que es el de las fábricas de productividad, que tiene dos componentes: uno un poco técnico, que es el del extensionismo, que no es otra cosa que un ejercicio de formación de formadores para transferir capacidades a esos expertos en procesos gerenciales, productivos, en diferentes regiones del país, en las cámaras de comercio y en otras instituciones aliadas en lo local, que sirvan de multiplicadores en esas técnicas y metodologías de fortalecimiento de la productividad empresarial. Y el otro componente muy importante adicional al extensionismo es el acompañamiento ya directo de esos extensionistas directamente en las plantas de producción a empresas en sectores específicos y en regiones específicas, en temas como gerencia moderna, eficiencia de procesos, apropiación tecnológica y desde luego temas tan importantes como el mercadeo y la comercialización. Y ahí tenemos ya unas metas en marcha que él nos ha puesto, que es garantizar que en los primeros 100 días tengamos en plena actividad un grupo de 200 empresas, por lo menos en 3 regiones del país, con financiación con MinSIT por parte de los empresarios, que estén vinculadas a procesos integrales productivos desde la gerencia hasta el mercadeo, como ya lo hemos señalado, y en eso las cámaras de comercio serán nuestro nodo articulador regional para materializar ese proyecto. Así que ya estamos trabajando en esa dirección. Y por otro lado, quisiera mencionar otro aspecto muy importante que nos ha trazado el ministro en materia de inclusión de las pymes, porque este es también un direccionamiento desde el presidente, de que el emprendimiento y el desarrollo empresarial tiene que llegar a la base de la pirámide. Y desde esa perspectiva vamos a estructurar y consolidar un ecosistema de emprendimiento, fortalecer lo construido, porque no nos vamos a inventar la rueda, mucho de lo que ya se está planteando ya existe, en el que todas las instituciones del sector comercio, industria y turismo, así como otras entidades estatales, puedan trabajar al unísono en facilitarle la vida a los emprendedores. Y desde luego tenemos un énfasis muy importante en la economía naranja, como ustedes ya lo han visto tanto de nuestro ministro como del presidente,
para apostarle fuertemente a sectores como el software, como el diseño innovador, como la producción de contenidos audiovisuales. Tendríamos que garantizar que los muchachos que están haciendo reggaetón puedan traerse su producción hacia Medellín, hacia Bogotá o hacia Cali, porque no necesariamente hay que hacerlo en Miami. Y eso genera empleo y genera dinámicas importantes. Por ahí también tenemos, digamos, acciones muy específicas de estos próximos 3 meses. Y 2 temas adicionales en los que quiero enfatizar. El primero de ellos, el que tiene que ver con las zonas francas. Este es un instrumento muy importante de atracción de inversión y de generación de empleo. Estamos hablando de cerca de 152.000 empleos entre directos e indirectos de zonas francas, en las 112 zonas francas que mencionó el ministro. Y desde luego este instrumento tenemos que fortalecerlo, pero además pensarlo en términos de innovación, de generación de exportaciones, de atracción de empresas ancla, y en esa perspectiva estamos hoy abocados en el corto plazo a garantizar la renovación de los beneficios de esas zonas francas, garantizando que haya seguridad jurídica en el largo plazo, pero también vamos a dialogar con ellas para que en términos de metas específicas de innovación, de empleo y exportaciones también se comprometan en esta estrategia de garantizar que el empleo y la inversión se consoliden en los próximos meses. Y finalmente quisiera mencionar en particular en esta perspectiva de la pequeña y de la mediana industria la importancia que tiene el hecho de que traigamos en materia de inversión empresas ancla que se encadenen con proveedores nacionales en todas las regiones del país. Y ahí está la pequeña y mediana. Este no es un ejercicio para las grandes empresas solamente. Tenemos que garantizar que en zonas francas o en zonas francas especiales o en territorio aduanero nacional esas inversiones lleguen y se encadenen más activamente, y eso significa en el marco de nuestras fábricas de productividad avanzar en temas muy concretos de desarrollo de proveedores, porque tenemos que garantizar que también las pequeñas y medianas empresas participan de las cadenas globales de valor. Tenemos que trabajar muy fuertemente en invitar a las empresas globales de Corea, por ejemplo, para que incorporando algunos procesos parciales en el sector de alta tecnología o en el sector automotriz podamos impulsar sus productos hacia el TLC con los Estados Unidos, pero también desde luego en la Alianza del Pacífico. Entonces quería mencionar estos aspectos porque ya tenemos unas metas muy concretas en estos frentes, sin perder desde luego que 4 años necesitan también una visión de conjunto para permanecer en las acciones y de nuevo construir sobre lo construido. Con lo que yo he dicho, con lo que ha dicho Laura y con lo que ha dicho Saúl se recogen básicamente las 10 acciones que seguramente se las podemos compartir ya después por escrito, pero abriría de pronto el espacio a preguntas o a comentarios.